bueno, a ver, de inflación vamos a tener que seguir hablando por un tema de que va a seguir muchos años más, me parece, ¿no? Es difícil pensar en una economía que va a cortar inflación de cuajo, excepto que se tome alguna estrategia a la de los 90 que fue una convertibilidad, una dolarización, que ahora se está hablando mucho, que ¿Te parece que es una te discusión corta. válida la dolarización? Ahí que la mencionás A justo mí vos. no, a mí no me seduce para nada. Creo que hoy es impracticable, de hecho, por la cantidad de pesos y la cantidad de dólares que hay. Hay gente que dice que se puede de alguna manera. Yo no la veo por lo menos con un tipo de cambio que no sea bastante explosivo para la economía. Así que no la veo. Yo no la veo y además no me gusta. Si me hace elegir qué tipos de regímenes cambiarios son los que existen, los que más han prosperado, los que llevan a los países, digamos, a poder absorber los flujos, los shocks externos, te digo que claramente el tipo de cambio atado al dólar, digamos, el dólar como moneda no es la solución, sino los países, digamos, ¿por qué Brasil no dolariza su economía? Y bueno, porque ha hecho las cosas bien y de repente tiene un real que le sirve. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es economista, profesor universitario, máster en finanzas por la Universidad del SEMA, economista de IDEA, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, socio de INVEC, la consultora económica, columnista en el prestigioso diario La Nación y actualmente está cursando un máster en la Universidad de Sussex en Inglaterra, Reino Unido, tras haber obtenido una beca Chibling del Reino Unido. No es otro que Santiago Bulat. ¿Cómo estás, Santiago? Garretón te saluda. ¿Cómo estás, Garrett? Gracias por el llamado y por este tiempito que nos damos para charlar un rato. Gracias, Santiago, vos por atendernos. Empecemos, si querés, antes de meternos de lleno en la economía argentina, por algo más lindo, más agradable. Estás ahora mismo en Reino Unido, en Sussex, allí en Brighton, haciendo tu máster. ¿Qué es, primero, lo que más te sorprendió del Reino Unido y de la experiencia universitaria allá? ¿Y qué estás investigando en específico que nos puedas compartir ahora en tu máster? Bueno, a ver, del Reino Unido un montón de cosas. Primero que llegué en una época, justo lo charlábamos un poquito fuera de micrófono abierto, una época un poco rara para el Reino Unido. Digo, después de la salida del Brexit, empezaron a tener complicaciones más importantes, ¿no? Y un poco la ciudadanía en general se lo está atribuyendo a la salida de la Unión Europea. Digo, están con inflación más persistente de lo que está pasando en Europa, están con algunos problemas en el transporte que está con paros, está pasando lo mismo en la educación, con lo cual llegué en un punto en el cual, digamos, era algo que no sucedía usualmente, o por lo menos no de tiempo tan prolongado. Lo que sí me sorprendió por la positiva de todo esto es que es todo muy ordenado. Digo, si vos tenés un paro de un día, te lo van a avisar y nunca es un paro total. Siempre es una reducción de determinados servicios o que va a haber menos, digamos, van a pasar menos trenes, por ejemplo, algo que se suele usar mucho, o si no, también, bueno, algunos días que para ciertas universidades o ciertos departamentos dentro de las universidades no hay clase quizás, pero con mucha antelación todo. Digo, te permite de alguna manera que haya una convivencia entre lo que es protestar por algo que efectivamente está pasando, que acá hay un tema con las pensiones, incluso en Argentina también se está hablando mucho del tema, pero que a la vez puede haber también, bueno, que se puede organizar el ciudadano. Así que eso me pareció un punto importante a destacar porque es algo que efectivamente está sucediendo, pero que tratan de hacerlo de alguna manera más ordenada. Después, para mal me sorprendió el clima, digamos. Había venido una sola vez y en verano, y sufrir el invierno acá, te digo que me quedo mucho con Argentina en ese sentido, ¿eh? Que te llueva todos los días en la cara con mucho frío, te digo que a mí me ponía bastante, Sí, te tiraba bastante por de mal abajo. humor. Sí, 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 definitivamente. Pero bueno, ya estamos pasando esa parte más tediosa de todo. Después, algo que sí, digamos, la diferencia de precios, pero no estrictamente de que es un país más caro, que obviamente es un país más caro de lo que estamos acostumbrados, sino de los precios relativos. Digo, acá ¿En el qué sentido? transporte, el transporte acá pesa mucho, digamos, en lo que es la canasta de uno, algo que en Argentina prácticamente no pesa nada. El transporte público es, digamos, bastante barato en relación a otras cosas. Digo, si uno compara, una zapatilla te puede salir 25.000 pesos, pero el transporte público
te sale tomarte 60 pesos quizás por día. Entonces, Sí, mientras que a lo mejor el que está en Reino Unido, tomarse un taxi o un Uber es excepción y tomarse es el excepción. colectivo o el bus uno lo tiene que presupuestar. Yo me tomé un solo taxi desde que estuve acá y fue compartido entre muchas personas, digamos, no es algo común para nada. Sí, creo que es la contrapartida un poco de esto, los trenes andan, cuando andan y no están de paro y todo lo que te venía comentando previamente, andan muy bien. Y la opción de manejarse en tren es hacia todo el país. Entonces eso me pareció bárbaro. Uno puede ir a donde quiera con el tren y de manera, digamos, viajar muy bien. Lo mismo con las tarifas. Acá vos te das cuenta que en Argentina no hay mucha noción de lo que se paga de energía, lo que se paga de gas, lo que se paga de agua, porque es algo que está subsidiado por el Estado y para todo. Sí, y vos llegaste justo Y en una acá, época en la que los europeos y los británicos están preocupadísimos por el gasto energético. totalmente, totalmente, pero hay mucha conciencia en el uso y eso sí me impresionó, digamos. Acá tenés interruptores en los cuales los apagás con un botón pues, si te vas de tu casa Es una genialidad eso. para que no quede consumiendo, digamos, están muy atentos permanentemente porque es un gasto que significa a la hora de usarlo. Entonces hay un consumo muy, muy responsable de eso. Lo mismo pasa un poco con el reciclaje, digo, hay mucha conciencia en el tema del reciclaje también. Nada, digamos, una manera de vivir que esas cosas cotidianas bueno, que contrasta bastante con los hábitos quizás de Argentina y que para mí son hábitos incluso saludables, digo, tener conciencia de la luz, del gas, es algo que en Argentina deberíamos volver a incorporar y que, bueno, está pasando. Pero un montón de cosas Bueno, y es también un lugar viviste el muy Mundial lindo. estando También allá. viví el Mundial, volví unos días a Argentina para la final, así que vi Justo, la por final lo- en Argentina. para festejarlo como correspondía. Efectivamente, efectivamente. Y ahora nuevamente acá, pero sí, vi gran parte de acá del Mundial y lo aman a Messi. Yo creo que hay una idea, viste, obviamente por toda nuestra historia con Inglaterra en general, de Sí, de todo lo que cierta fue animosidad. Malvinas, sí, 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 totalmente de medio de un conflicto permanente, y la verdad es que desde acá por lo menos pareciera que se vive otra historia. Acá en Argentina medio que lo querían mucho, que le tiraban buena onda y a Messi lo aman. O sea, Messi es como una especie de dios, así que en ese sentido fue un contraste. Cuando decís que sos argentino, la mejor, digamos, por el contrario, ningún recelo en ese sentido. Nos estabas también contando, Santiago, estabas haciendo tu máster. ¿Qué tema estás ahí enfocándote, investigando? ¿A qué le estás haciendo foco en estos meses? Bueno, vos lo sabés bien esto, pero digo, uno empieza a focalizarse quizás en la segunda parte de la maestría, que es donde estoy transitando yo ahora, en qué es lo que va a querer estudiar. Digo, hoy estoy viendo en la maestría en general, estoy viendo mucha historia macroeconómica y modelos de crecimiento económico en particular, y ahora me metí yo en un tema que tiene que ver con los defaults de deuda soberana y la afectación que eso tiene en el crecimiento. Por dos motivos. Uno, porque Argentina, bueno, claramente es un tema. Quiero Es un investigar caso de Argentina. estudio que conoces Es un, perfecto y que sirve para exacto, ilustrar justo ese tema. totalmente. Es un caso de estudio, pero además estamos en un punto en el cual la deuda mundial a nivel, digamos, global y medida en términos de PBI está en picos máximos históricos. Y eso me llamó un poco la atención para ver qué había pasado en otros procesos de la historia. Y tenés algunos cuatro procesos interesantes en los cuales hubo condonaciones de deuda globales para que no hubiera una afectación mayor a la economía y a los acreedores, digamos, algo que se pudiera arreglar previamente antes de que empiecen los defaults permanentemente de ciertos países. Esto hablo de la posguerra mundial y demás, que no sé si va a terminar en lo mismo, pero sí me parece que es un tema interesante analizar cuando estamos en estos picos de deuda grande. Digo, ¿cómo se soluciona? ¿Crecen los países y repagan? ¿O hay condonaciones? ¿O hay reestructuraciones permanentes de deuda? Bueno, estoy un poco metiéndome en ese mundo y tratando de investigar qué es lo que puede pasar. Las opciones son múltiples, o que no pase nada, pero sí estamos viendo que quizás con tasas de interés más altas en el mundo la deuda se vuelve un poquito más cara. Entonces hay algunos países que venían tomando deuda barata que de repente dicen, che, ya no sé si voy a tomar esta deuda. Entonces, ¿qué hago? ¿Repago? ¿Refinancio? ¿Reestructuro? ¿Hay una condonación de deuda? Bueno, y a Argentina creo que se le viene también un tema ahí de qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional y esa deuda que digamos, alta para lo que es lo que entrega el fondo en general, muy alta para lo que era la cuota de Argentina, y toda su deuda en general, que lo del fondo es solamente 15% de todo lo que tenemos, así que tenemos que empezar a hablar de qué va a suceder con todo eso, que es algo que se viene un paredón así en 2024.
Santiago, fuimos entrando a la economía argentina en lo que estamos charlando. Antes mencionaste lo de las pensiones en Reino Unido. Te traigo para nuestro país, donde la moratoria jubilatoria aparece de nuevo en escena, el tema de las jubilaciones. Imagino que tenés ahí un análisis, una visión de lo que se estuvo discutiendo por estos días en la Argentina. Sí, bueno, digamos, a mí lo que me pasa un poco con las moratorias, me parece que lo que está pasando con el sistema argentino es que las moratorias están de alguna manera haciendo que el sistema no sea sostenible, ¿no? Entonces lo que vemos es que cada vez tenemos una gran parte de jubilados que quizás aportaron toda su vida, que hoy están ganando no tanto, no con tanta diferencia respecto de lo que sí alguien que se mete en una moratoria. Entonces, lo que está sucediendo, me parece a mí, en un contexto en el cual no se crea empleo privado formal hace tiempo, digamos, hoy hay muy poco incentivo por parte de quizás los jóvenes que dicen, che, yo quiero aportar al sistema previsional. ¿Por qué? Porque es digamos, una especie de caja negra donde no sabes dónde van esos fondos y que la jubilación ves que no te termina alcanzando para nada. Entonces hay poco incentivo a hacer el aporte de los 35 años. Yo entiendo que es un aporte obligatorio si estuviéramos hablando de países en los cuales el empleo formal eh, es la regla, pero acá la verdad que sinceramente hace más de 10 años que no crece el empleo formal y eso es una complicación para Argentina y para muchos países de Latinoamérica, pero que en realidad la resolución viene por otro lado. Digamos. Yo creo que Argentina tiene una muy buena intención de que todos los adultos tengan una cobertura y me parece súper válido, pero sí los países lo han resuelto quizás de otra manera, como haciendo una pensión universal, que Hmm. es la PUAM, que puede llamarse de otra forma o pensarse distinto, pero es básicamente una pensión, o sea, que todos los adultos mayores reciban algo, y además que los que hicieron determinados aportes puedan recibir algo en contraprestación de eso, si aportaron 5, que reciban en relación a los 5, si aportaron 10, que reciban en relación a los 10, y eso te hace un sistema que sea sostenible y a la vez que tenga una cobertura amplia, que todos reciban algo. Creo que las moratorias tienen esa complicación. Yo creo que la primera moratoria, que fue en el año 2006, 2007, digamos, me pareció muy buena en el sentido de, vos metiste de alguna manera un montón de gente que en su momento, en los años quizás 90 o incluso antes también, no les habían hecho los aportes correspondientes. Sí, gente Los, que había trabajado y que le habían exacto, sido a lo mejor estafadas o birladas de sus aportes. totalmente, digamos, empleadores mismos que no habían pagado los aportes diciendo que los habían pagado. Hay casos para lo que quieras. Entonces, me pareció muy bueno. Ahora, cuando haces moratorias todos los años, tenés la complicación de que la gente diga, y yo, digamos, si me voy a poder meter en una moratoria más tarde o más temprano, ¿tiene sentido que yo resigne mi consumo de hoy, digamos, Sí, como cuando haces un que pagué eso hoy? blanqueo impositivo cada X cantidad de Exacto, años. exacto, exacto. Si lo haces todo el tiempo, decís, bueno, me meto en el próximo. Entonces, como que deja de ser una excepcionalidad para pasar a ser la regla. Y creo que ese es un poco el problema de lo que estamos viendo hoy en más por el lado de los incentivos. Después, obviamente, tenemos algo de orden fiscal, que es cada vez aporta menos gente, en el sentido de que no tenemos crecimiento del empleo y cada vez estamos metiendo más gente en la parte pasiva. Y sobre todo con algo que yo sé que molesta mucho, pero es que la edad jubilatoria no tiene que tender a ir para abajo. Más bien tenemos que igualar los dos Algo que géneros, me incluso se parece, y ir para está arriba. discutiendo en otros países que hasta se jubilaban antes que en la Argentina, digo Francia mismo, por caso, Ujú. para poner un ejemplo alejado completamente. Totalmente. Y Francia está teniendo un conflicto enorme con esto de querer subir solamente un año, me parece que es la discusión, y es un conflicto enorme. Ahora Uruguay está haciendo una reforma previsional también, que esto sí es algo que me llama la atención, digamos, hay un nivel de profesionalismo en ese sentido, de lo que se está votando, importante, y hay muchísimos estudios, y se habla del bono demográfico, de cuándo lo tienen que hacer, si, tema de, digamos, tasa de sustitución de las personas que entran y las que salen, cantidad de tiempo. Hay un tema B de esta pestaña que hablo, que son los regímenes especiales. Hoy Argentina tiene prácticamente digamos, la mitad de jubilaciones que se dan, un poquito menos, pero prácticamente la mitad, son regímenes especiales. Gente que se jubila antes, que se jubila con más aportes, gente que se jubila antes de tiempo, y a los 50 años está jubilada, y vos el mundo está tendiendo a eliminar los regímenes especiales, ir a algo más homogéneo para todos y además que sea con un incentivo, digamos, un pilar 2 que sea el ahorro individual, que puede ser público, ¿eh? No digo privado, pero ahorro individual que uno quiera aportar al sistema y que reciba algo en contraprestación de eso. Digo, hay que manejar los incentivos y creo que Argentina los está un poco dejando de lado. Hoy, si le preguntas a un joven, esto doy fe, preguntalo, hagamos el ejercicio, si quiere estar en el sistema en blanco, por ahí te dice que sí,
pero por la prepaga. Yo dudo que sea por el sistema jubilatorio y por lo que le promete que le van a devolver a futuro. De hecho, preferiría que lo contraten hoy por Mm. monotributo y no estar en blanco. Que de hecho, punto dos, el Estado contrata muchísimo monotributo, con lo cual también hay un problema laboral que no lo queremos afrontar, que es que hasta el propio Estado que pone las reglas te termina contratando digamos, por facturación, ¿no? Así que es un tema complejo, pero creo que siempre estamos quizás poniendo parches y no hablando de la solución más de fondo, que es lo que empezaron a hacer los países Francia, Uruguay, como bien mencionaba. Hablabas ahí, Santiago, de las soluciones de fondo y antes mencionaste la palabra default, que probablemente la Argentina sea uno de los pocos países donde coloquialmente se Mm. conoce el término. Y hay otro término que utilizamos mucho que es el de inflación. ¿Vale la pena que sigamos hablando de inflación o es hora de que vayamos más allá de la discusión por la fiebre? Eh, bueno, a ver, de inflación vamos a tener que seguir hablando por un tema de que va a seguir muchos años más, me parece, ¿no? Es difícil pensar en una economía que va a cortar inflación de cuajo, excepto que se tome alguna estrategia a la de los 90 que fue una convertibilidad, una dolarización, que ahora se está hablando mucho, que ¿Te parece que es una te discusión corta. válida la dolarización? Ahí que la mencionás justo vos. A mí no me seduce para nada. Creo que hoy es impracticable, de hecho, por la cantidad de pesos y la cantidad de dólares que hay. Hay gente que dice que se puede de alguna manera. Yo no la veo por lo menos con un tipo de cambio que no sea bastante explosivo para la economía. Así que no la veo, yo no la veo y además no me gusta. Si me hace elegir qué tipos de regímenes cambiarios son los que existen, los que más han prosperado, los que llevan a los países, digamos, a poder absorber los flujos, los shocks externos, te digo que claramente el tipo de cambio atado al dólar, digamos, el dólar como moneda no es la solución, sino los países, digamos, ¿por qué Brasil no dolariza su economía? Y bueno, porque ha hecho las cosas bien y de repente tiene un real que le sirve. ¿Por qué Perú no dolarizó en su momento? Y bueno, porque ahora está mejorando y el sol de repente empezó a ser la moneda que eligen también los ciudadanos. Entonces, me parece que no es una discusión válida. Sí, lo que creo es que la inflación la vamos a tener que seguir discutiendo, que es un tema, reitero, que en el mundo ahora empezó a tomar un poco más de volumen, pero es raro hablar de inflación. Digo, desde los 2000 para acá que no había país con inflación. Los académicos afuera se olvidaron un poco de inflación, ¿no, Santiago? Porque uno ha escuchado algunas propuestas de especialistas que deberían entender cómo funciona y que de la pandemia y la guerra en Ucrania esta parte han dicho cosas que parecen argentinas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, empiezan un poco ahí las rediscusiones a volver a flote algo que se había quedado hace mucho tiempo. Vos pensás que las economías más desarrolladas eliminan la inflación en los años 80, las economías latinoamericanas la terminan en los años 90 y hoy son pocas las que lo tienen. Desde el 2000 para acá que no había inflación y ahora sí tuviste un aumento de precios externos, pero en particular de la energía, que eso tuvo su efecto en el resto de la economía, donde subieron los precios en general. Y eso te empezó a mover el amperímetro de, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero hay algo que no es menor, a la gente le molesta mucho la ¿Qué? inflación, digamos, acá Sí. hay enojo con eso, así que es algo que medio que hay que controlar seguro y que atenta contra el crecimiento, ya está bastante estudiado. Entonces le están poniendo un poco de paños fríos y además no hay memoria inflacionaria como en Argentina. Digo, eso, digamos, afecta un poco la expectativa de inflación y la memoria de decir, bueno, si no toman medidas muy drásticas, si esto va a seguir más o menos igual, todo el tiempo yo voy a estar aumentando los precios porque sé qué es lo que se viene, porque no hay un cambio de expectativas a futuro, porque ya lo viví. Pero en las personas y toda la economía que no sufría inflación previamente, sino que más bien tenía estabilidad de precios, bueno, no era normal sufrir inflación y tampoco tener tan metido el chip de cambiar los precios Sí, permanentemente. ahí me Así que, contaban, Santiago, cuestión mm, anecdótica, cuando cae el muro de Berlín, que en los países de la ex Unión Soviética terminaban contratando a veces contadores argentinos porque eran los únicos que sabían hacer los balances con ajuste por inflación, que no estaban acostumbrados esos contadores. Digo, ¿pasará en el mundo que seguirán necesitando cada vez más economistas argentinos que entiendan la inflación en los próximos años? bueno, estaría bueno que contraten gente que la haya podido resolver. Yo creo que no somos el caso. Sí la entendemos para ajustar balances, eso seguro, pero creo que para resolverla no sé si somos el caso emblema, ¿no? No. Describías ahí un panorama complejo de la Argentina ya desde hace varios años, si es que no décadas. Ahora, en la conexión con la política, ¿por qué te parece que no explota todo? Porque digo, si esto pasara en Reino Unido, que vos nos lo describías muy bien, estaría todo volando por los aires, peor que lo que está ahora. ¿Por qué en la Mm. Argentina se mantiene más o menos en un statu quo, pensás vos? Bueno, hay que definir
el que es que explote todo, digamos, porque para mí una economía con 100% de inflación, que hace 5 meses viene cayendo la actividad económica, que la pobreza te va a dar cercana a 40 incluso por encima, no sé si no explotó todo, pero implosionó seguro. Entonces, hacer digamos que el año 2001 tuviste un hecho muy particular que fue el corralito, digamos. Entonces te marcó que la gente salga a la calle a buscar sus depósitos en particular, pero también era una situación súper complicada que si capaz no estaba el corralito, bueno, no sé, era otro el desenvolvimiento de esto, e igual la situación estaba muy mal. Yo creo que ahora estamos muy mal y no porque la gente no esté en frente de los bancos rompiendo los bancos, porque hoy no es el problema que hay, Mm. eh, no esté todo muy complicado. Entonces, creo que hay que hacer como esa distinción de, bueno, no explota todo, pero digamos, me parece que tenemos muchas variables a resolver muy, muy, muy rápido, sobre todo porque estos temas de pobreza, que nosotros lo hablamos como un número, es cantidad de gente que se va no pudiendo sumar al sistema de trabajo, digamos, Sí, ¿no? son Como al personas, sector del seres mercado humanos de laboral. carne y hueso, ¿no? Sí, totalmente, pero digo, cada año que pasa y vos no te lograste insertar en el mercado laboral, es un deterioro, digamos, ese capital humano y las posibilidades de volver al mercado laboral cada vez se agigantan más. Entonces, un año más de pobreza con el 40 es arrastrar un montón de personas que de repente volver les cuesta un montón. No es un shock de un año que tuviste un aumento de la pobreza por X razón, suba de precios y que la gente venía trabajando y de Sí, repente se sí, fue no es un 60 equipo de rápido. fútbol que tuvo una mala temporada y la siguiente Eso. mejoró. Bueno, exacto, exacto. Es un deterioro permanente y que volver es muy complicado. Entonces yo creo que ahí es el gran punto de lo que tenemos que pensar como implosión de que esto no explota. Y después por la parte financiera, que es, intuyo, digamos, ¿por qué no vemos un dólar a 600? Creo que hoy lo que estamos viendo en particular es un gobierno que está tratando de manejarla como puede, tratando de convencer a los bancos y llenando, esto para mí es no por ahora, pero puede tender a ser un peligro, llenando de bonos del Tesoro y bonos del Banco Central a los bancos privados. Los bancos privados, ¿qué es lo que hacen? Agarran depósitos de la gente. Entonces, indirectamente, la gente que invierte en plazos fijos, que invierte en demás, está invirtiendo en bonos del Tesoro, que son los que le pagan. Entonces, la complicación de esto es que si esa exposición es muy alta y hay un default del sector público por X razón, porque dicen no te puedo pagar o te reestructuro o lo que fuere, eso cae como un dominó hacia los depositantes. Y esa es digamos, la gran complicación que ahí podemos llegar a tener una complicación muy grande. Mientras el Estado pague, vamos a seguir con una inflación alta, pero no vamos a tener quizás ese estallido que uno esperaría. Lo que sí yo creo que este año cambiario va a ser muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque tenés sequía, porque tenés una actividad en retroceso con cada vez más parches al tema de importación y tenés una emisión de pesos grande. Ahora entra lo de la moratoria, veremos cuánta gente se termina sumando, pero podrían llegar a ser 0,4 puntos del PBI, que en un acuerdo con el fondo, que era reducir hasta 1,9% del PBI, enero ya arrancaste muy mal, no está yendo por el camino de contracción, digamos, del déficit. Con lo cual, ahí tenemos un tema a resolver medio rápido que puede llevarnos a un dilema cambiario importante, ¿no? Santiago, la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Santiago Bulat? ¿Qué me inquieta? Muchísimas cosas. Creo que lo tendría que haber pensado antes, pero creo que también muchas, muchas cosas. Estoy muy, y creo que esto por ahí me ayudó un poquito a irme afuera también, estoy muy inquieto por el futuro de Argentina. O sea, necesito entender si esto va hacia una normalización o si vamos a un... Si me preguntás, si me llevas una máquina del tiempo, ¿a dónde quiero ir 5 años para adelante, no quiero ir tanto más. Necesito saber en el no tan largo plazo qué es lo que se viene haciendo en la Argentina y dónde está parada. Me parece que tenemos ahí una generación de talento que quiere volver a la Argentina y que se viene yendo en el último tiempo, que es lo que más sufren las crisis, que se vaya gente quizás que podría aportar muchísimo al país y estoy muy inquietado por ver qué es lo que decide esa gente. Ojalá, ojalá para nuestra Argentina nos vuelvan y que la Argentina enderece un poquito el barco, ¿no? Que dejemos de hablar de quizás temas que en el mundo ya medio que no se están hablando y que volvamos ahí a poder crecer con baja inflación. Ojalá, es mi deseo y estoy muy expectante de esa pregunta y me la hago bastante seguido. Santiago, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Por favor, Garrett, un abrazo gigante a vos y toda la audiencia. Chau, chau. Lo teníamos a Santiago Bulat aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.